Damos comienzo a la videoconferencia Los efectos de la pandemia producida por la COVID-19 en la institucionalidad democrática. El conferenciante es don Manuel Villoria Mendieta, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y director del Departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Es miembro del Comité de Políticas Públicas y Administración de la Asociación Mundial de Ciencia Política y del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional España. Al final de la conferencia se abre un turno de preguntas que se realizará únicamente a través del chat. Quien quiera realizar alguna pregunta puede desde este momento ir anotándola en el chat y las vamos recogiendo y trasladando al conferenciante al final de su conferencia. Tiene la palabra don Manuel Villoria Mendieta. Gracias. Pues muy buenos días. Es un placer y un honor estar de nuevo en el Instituto Adolfo Posada y agradezco mucho a Chelo y a todo el equipo el apoyo que me han dado para poder realizar esta conferencia. Yo les animo a todos ustedes a partir de este momento a embarcarse en un viaje hacia el futuro, para que intentemos entre todos ver hasta qué punto o hasta dónde llegamos en la construcción de unos modelos que serían los que probablemente nos encontraremos si todo sigue igual en el futuro de nuestros gobiernos y de nuestras administraciones. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es un ejercicio de prospectiva. No se trata de hacer predicción, porque la predicción se hace con matemáticas, con regresiones lineales, etc. No, lo que vamos a hacer es intentar interpretar de los datos de la realidad cuáles son las características fundamentales de esta y ver hacia dónde pueden tender nuestras democracias en Europa. Analizar futuros posibles en la evolución de nuestras democracias en función de ¿qué? De unas tendencias previas ya existentes y también del experimento social que hemos sufrido todos como consecuencia de la pandemia. En consecuencia, lo que vamos a hacer es analizar desde una perspectiva interpretativa, generando posibles situaciones, generando posibles modelos, cuál puede ser el futuro de nuestras democracias. También intentar ver cuáles son los riesgos para trabajar y evitar que estos riesgos se produzcan. El futuro es cierto que lo vemos desde el interior, desde nosotros mismos. Cuando yo veo el futuro, no dejo de proyectar mis miedos y mis sueños. Cualquiera de ustedes les pasará lo mismo. Pero también es cierto que nuestro mundo interior está influido por lo que ha pasado fuera. Y yo les preguntaría, ¿lo que ustedes ven ahora sobre el futuro es lo mismo que veíamos antes de la pandemia? Yo creo que la pandemia ha influido enormemente en nuestra visión del futuro, en nuestras prioridades, espero, también en nuestras ideas fundamentales sobre cómo puede ser el futuro que deseamos. Y ahí me dirijo, ¿cómo puede ser el futuro que deseamos? ¿Cuáles son los peligros para que ese futuro que deseamos se produzca? Bueno, en ello estamos. Me permitiría también decirles algo. Lo ideal como país es que tuviéramos todos un proyecto común de futuro, que tratáramos entre todos de construir ese proyecto de país y que nuestro proyecto de país diera un sentido a nuestra acción colectiva. Si nosotros tuviéramos, ¿verdad?, claro hacia dónde vamos, lo sintiéramos como propio, nos daría un sentido colectivo, un sentido de país que nos ayudaría, sin lugar a dudas, a probablemente ser más felices, a tener más resiliencia, a enfocar todos nuestros esfuerzos. Obviamente, un proyecto de país en este momento plural, complejo, polarizado, como mucho es un proyecto de mínimos. Para que sea lo máximamente común, ese proyecto tendría que ser de mínimos, pero es cierto que partiendo de la estructura existente,
sería ideal tener un modelo de país que generara la acción necesaria entre todos los españoles para construir esa España que queremos. Por desgracia, creo que es casi imposible generar un consenso general sobre la democracia ideal. Probablemente lo que tendremos es que buscar consensos más específicos sobre la reconstrucción, sobre cómo salir de la crisis económica, que modelos generales de democracia. Pero lo que sí me gustaría es que entre todos, haciendo este análisis, consiguiéramos comprender y comparar las distintas posibilidades por donde puede desarrollarse las democracias en Europa, aprender de cada modelo y, desde luego, tendremos que rechazar la idea de la linealidad, un mundo perfecto donde todo va a ser perfectamente previsible. No, no es perfectamente previsible, nuestra realidad es extraordinariamente compleja. Nadie nos hubiera... si nos hubieran dicho hace 2 años que íbamos a estar 3 meses encerrados en casa como consecuencia de una pandemia, nadie se lo hubiera creído. Todo cambia a una velocidad enorme, no tenemos todos los datos, pero desde luego sí creo que es fundamental que todos entendamos los riesgos, las distopías que llamamos de cada modelo, ¿verdad? Tenemos utopías y tenemos distopías, situaciones terribles, modelos que destruyen la esencia del ser humano, que van reduciendo sus capacidades. Conozcamos las distopías y tratemos de evitarlas. Para conocer las distopías es importante conocer cada uno de los modelos existentes, porque cada modelo puede llevar a una distopía distinta. E intentemos evitar que esas distopías se produzcan. En consecuencia, la idea de fondo es qué tipo de instituciones debemos preservar y construir para prevenir distopías, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es un estudio de lo que llamamos estudios de futuro de medio plazo, horizontes de 5 o 20 años. Nos vamos a centrar en la Unión Europea y vamos a ver qué nos sale de este ejercicio al que les llamo a todos ustedes. Pensemos en el futuro. ¿Por dónde irá la democracia en Europa? ¿Hacia dónde tenderemos? ¿Por dónde avanzaremos? Y me refiero a la democracia en los países europeos. No voy a hablar ahora mismo de la Unión Europea, de la posibilidad de la construcción de una verdadera Europa federal en lo político y en lo económico. Bien, en todos los estudios de futuro hay algo que llamamos empujones del presente. ¿Qué es lo que hay ahora mismo que nos empuja al cambio? Y yo les diría, pues está el imparable avance de las tecnologías, ¿verdad? Las tecnologías están aquí y además durante la pandemia las tecnologías nos han salvado del desastre absoluto para la economía y para la realidad social. La tecnología digital ha sido fundamental, pero junto a la tecnología digital, con toda la inteligencia artificial, etcétera, está también la tecnología genómica. El desarrollo de la genómica está siendo extraordinariamente avanzado. Las nanotecnologías, las neurotecnologías, todo esto es un mundo completamente nuevo que algunos dicen que dará lugar a un hombre, a un ser humano nuevo. Bueno, ya veremos. Lo que es cierto es que están ahí y nos empujan a los cambios. Otro es la respuesta, la ineludible respuesta al deterioro medioambiental. Tenemos una pandemia que tiene una base también de destrucción, que se fundamenta en una destrucción previa del medio ambiente, de un tratamiento inadecuado de nuestra alimentación, de nuestra relación con los animales. En consecuencia, hay que dar una respuesta a este deterioro medioambiental porque saldremos de la pandemia, pero si no damos respuesta a este deterioro, el mundo sencillamente se agota, nuestra vida se agota en la Tierra. Otro elemento importante es ese envejecimiento progresivo de la población, cada vez vivimos más. Y otro elemento importante es ese progreso que está existiendo en la igualdad de género, los nuevos modelos de familia, nueva estructura social. Todos son empujones del presente que nos obligan a reaccionar. ¿Por dónde podemos ir para conseguir dar respuesta a todos estos empujones? Al mismo tiempo hay barreras a futuros deseables. ¿Qué barreras tenemos en este mundo hoy en día? Claramente hay enfrente y que tenemos que intentar superar. Una es la creciente tendencia a la desigualdad. La tendencia a la desigualdad es cada vez mayor.
Y es necesario darle respuesta porque las democracias no pueden funcionar, sinceramente, con desigualdades extraordinarias, ¿no? No quiero decir con esto que haya que conseguir la igualdad perfecta, porque eso es casi imposible, pero las desigualdades enormes no permiten que una democracia funcione, genera tensiones sociales irreversibles. Otro elemento es el populismo, el desarrollo del populismo en política, ¿no? La tendencia a la manipulación, a la falsedad, a la generación de enemigos, a la polarización. Otro es las respuestas patriarcales frente al desarrollo de la igualdad de género y las respuestas autoritarias que también estamos viendo por todas partes. En todo el mundo hay respuestas autoritarias muchas veces frente a las crisis, frente a las respuestas sociales de queja, ¿no? Y luego el racismo, la xenofobia como elementos, como barreras a futuros deseables en un mundo en el cual ciertamente la interconexión nos genera riesgos, una respuesta equivocada frente a ellos el racismo y la xenofobia. ¿Qué escenarios posibles? Pues miren, para intentar simplificar la enorme complejidad de variables que se dan, que nos harían interminable esta conferencia, yo lo que voy a intentar es, basándonos en las corrientes de fondo, que estamos viendo, pues ver por dónde podría ir el futuro de nuestras democracias. Y para eso voy a hacer un cuadro de doble entrada, ¿no? Y hay 4 variables que quiero considerar y esas 4 variables las voy a poner en 2 campos de tensión. 2 campos de tensión. Los 4 variables son individualismo, comunitarismo, tecnocracia, partitocracia, ¿no? Por una parte tenemos el individualismo, característico de nuestras sociedades durante muchos años, casi diríamos durante siglos, desde el desarrollo del propio liberalismo, ha habido una tendencia al individualismo en nuestras sociedades democráticas. Por otra parte está el comunitarismo, que es una tendencia a poner por delante lo común sobre lo individual, y ahí están en tensión, es una línea de tensión, ¿verdad? Es un continuum, decimos, de tensión, ¿no? Puede haber momentos de tensión muy alta y momentos en los que la tensión es más baja. Por otro lado, hay otra tensión muy fuerte que es tecnocracia y partitocracia. ¿Quién nos gobierna? Nos gobiernan técnicos, nos gobiernan tecnócratas, nos gobiernan los partidos y ahí nuevamente hay una tensión, una línea de tensión. Y esto nos dará lugar a distintos escenarios, ¿no? 4 escenarios políticos que obviamente son tipos ideales, puros, no se van a dar perfectamente en ningún país, pueden tener sobre todo variantes mixtas, ¿no? Donde hay una parte de uno y otra parte de otro, pero esos escenarios yo creo que nos permiten clarificar hacia dónde pueden ir nuestras democracias. Y luego hay 10 variables que voy a introducir en cada uno de estos 4 escenarios, 10 variables, 10 elementos que habría que analizar dentro de cada escenario, porque es cierto que cada una de estas variables, por ejemplo, una variable puede ser el Estado de Derecho, por dónde evolucionará el Estado de Derecho o la globalización, que de cada uno de estos escenarios da una respuesta al desarrollo del Estado de Derecho, a la globalización, a la rendición de cuentas, a la dignidad humana. Cada uno de estos escenarios va a dar respuestas distintas a estas variables. Ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, vamos a ver los escenarios posibles. En primer lugar, está esta tensión que puede haber entre tecnología e ideología, ¿no? Por una parte tenemos la posibilidad de que el futuro, ¿verdad?, dentro de muy poco, el avance imparable de la tecnología nos lleva a tener gobiernos cada vez más tecnocráticos, gobiernos de tecnócratas, ¿no? Y luego el otro extremo es la posibilidad de que, a pesar de ello, triunfen respuestas más ideológicas de tipo humanista y emancipador, frente a los tecnócratas, que haya respuestas ideológicas de tipo humanista y emancipador. En estos últimos tiempos lo que vemos es que se priorizan, en estos últimos modelos, ¿no?, los más ideológicos, se priorizan valores igualitarios, deliberativos,
se establecen políticas incluso de decrecimiento económico, un decrecimiento económico controlado, suspensión de los desarrollos tecnológicos que pongan en riesgo los objetivos de equidad y sostenibilidad del sistema. Bueno, ese sería el otro punto, el otro extremo. O sea, un extremo sería el gobierno de tecnócratas, otro extremo sería este, y entre medios, pues, sería el avance hacia una democracia más compleja o el intento de revitalizar el pacto socialdemócrata, ese pacto entre democristianos y socialdemócratas que se produjo ¿verdad? Tras la Segunda Guerra Mundial y que permitió el avance de la Unión Europea. ¿Qué es lo que habrá? Bueno, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos. Ahora lo intentaremos expresar en los escenarios que ahora les planteo. El segundo elemento, el segundo escenario posible sería el que diferencia modelos en los que el individualismo y el sistema de derechos civiles y políticos se mantiene apenas trastocado, ese modelo de derechos civiles y políticos en el que vivimos en las democracias, frente a otros modelos en los que el comunitarismo, no el comunismo, el comunitarismo se va incorporando a las instituciones políticas y económicas, ¿no? Que es la idea de sociedades en las cuales más que tus derechos me importan tus deberes hacia la comunidad, el sacrificio mutuo, la idea del bien común. Y entonces también hay, repito, todo esto puede darnos lugar a 4 tipos puros que pueden dar lugar a mutaciones distópicas, cada uno de ellos, ¿no? Y una gran diversidad de tipos mixtos. Vamos a ver el cuadro 1, donde yo intento resumirles todo esto. Verán, aquí tenemos en el cuadro de doble entrada más tecnocracia o más partitocracia, o mantenimiento del individualismo y mayor comunitarismo, ¿no? Y aquí hay 4 posibilidades. Uno, lo que yo llamo racionalidad tecnocrática y globalismo, o ese neoliberalismo data-driven. ¿Qué quiere decir esto? Que está un neoliberalismo plenamente integrado en las tendencias tecnocráticas, trabajando con una enorme cantidad de datos, trabajando científicamente con datos que lógicamente, gracias a la inteligencia artificial, probablemente nos permitan soluciones muy tecnocráticas a los problemas existentes. Ese es un modelo, seguir el neoliberalismo, pero el neoliberalismo ahora muy científicamente sostenido en datos, en el manejo de los big data y todo lo que esto conlleva, ¿no? Esa es una posibilidad. Seguimos con una racionalidad tecnocrática, con el globalismo, la globalización, la idea de apertura del comercio, libres fronteras para los bienes y los capitales, etcétera, ¿no? Otra posibilidad B es lo que Innerarity llama la democracia compleja. En la democracia compleja verán ustedes que la clave es lo que yo llamo un comunitarismo data-driven, es decir, es intentar aceptar que la realidad es muy compleja, que no podemos guiarnos solo por lo que los científicos y los datos nos digan, sino que de alguna manera estos datos y este desarrollo científico debe ponerse al servicio de la comunidad, al servicio de los seres humanos. Y que la comunidad, los valores comunitarios, la presencia de virtudes cívicas, la conexión humana en núcleos muy fuertes donde nos apoyamos mutuamente, pues eso va a ser muy importante. Ciertamente, estas comunidades hoy en día son muy diversas. Tenemos comunidades que se configuran sobre la base de ciertas religiones, otras sobre la base de ciertos orígenes étnicos. Estas comunidades muchas veces tienen mucho que ver también con nuestra propia historia en común. Entonces, el mundo del futuro está lleno de comunidades diversas que vamos a tener que convivir unos con otros, y estas comunidades nos dan, es verdad, soporte emocional, nos ayudan a estar juntos, nos dan una visión del mundo compleja, ¿verdad? Bueno, todo esto que llamamos ahora comunitarismo va a ir vinculado también a la necesidad de aceptar el desarrollo tecnológico, la ciencia.
Con lo cual, esta democracia compleja, fíjense, tiene que tomar decisiones considerando los intereses de diversas comunidades, pero al mismo tiempo la ciencia, la tecnología, tendrán que convivir los tecnócratas con aquellas personas que responden a ideales comunitarios muchas veces religiosamente basados, es decir, una democracia extraordinariamente compleja donde la toma de decisiones tiene que ser muy deliberativa, muchas veces es lenta, muchas veces es compleja, porque es así nuestra democracia. Un tercer modelo, ¿por dónde puede ir? Un tercer modelo sería el intento de revitalización del consenso socialdemócrata, ¿no? De alguna manera se está viendo ahora, es decir, volvemos a dar un peso enorme al keynesianismo, al Estado, a la presencia del Estado para ayudarnos a salir de la crisis económica, pero eso se hace desde los partidos, no desde los tecnócratas. Y eso yo llamo partitocracia, a veces solipsista o a veces benevolente, este modelo donde los partidos siguen siendo el núcleo central para la toma de decisiones, para la selección de nuestros representantes, pero al mismo tiempo tienen ese carácter de que los partidos tienden a encerrarse en sí mismos, en sus luchas internas, en sus luchas entre ellos, y muchas veces no miran hacia la sociedad, ¿no? Una cuarta posibilidad, lo que llamamos aquí el regreso al futuro, ¿no? Que sería esa asamblea multicultural virtual, ¿no? Esa visión de algunos sectores de nuestra realidad política que se basa en la democracia directa, en la democracia local, en el rechazo a la globalización, el rechazo al capitalismo, el rechazo al crecimiento económico, el centrarse en comunidades muy fundamentadas en la sostenibilidad medioambiental, etc., ¿no? Entonces, ven cuatro posibles modelos, cuatro posibles variantes de democracia. ¿Cuál será la que triunfe? Pues no lo tenemos claro. Puede haber modelos mixtos, que yo digo aquí. Una posibilidad es un modelo mixto en el cual el B y el C convivan en algo, o algunos en los que el A y el C convivan, o el C y el A. Lo que es imposible es que convivan el A y el D. Eso ya está claro, ¿no? Pero bueno, puede haber modelos mixtos que sean los que nos marquen un camino de hacia por dónde puede ir nuestra democracia. Una vez que yo les pongo esto, yo les diría, ¿y usted cuál es el modelo que le gustaría? ¿Cuál es el modelo que les gustaría a ustedes? Ir hacia un neoliberalismo mucho más basado en datos y que nos gobiernen los tecnócratas que van a decir en cada momento la mejor política pública basada en análisis coste-beneficio. Prefieren un modelo de asamblea multicultural virtual, ¿no? De crecimiento económico, preocupación muy intensa por el medio ambiente, democracia directa, comunidades locales muy conectadas en red. Bueno, queremos una revitalización del consenso socialdemócrata, es decir, volver, ¿no?, a la construcción del Estado social lentamente, pero bueno, a través de los partidos, que es más o menos lo que ha tenido Europa durante algunos años, o bien aceptamos esa democracia compleja donde introducimos elementos de comunidad, pero al mismo tiempo no dejamos de olvidar que la ciencia, la tecnología, tiene que tener una parte importantísima en la toma de decisiones hoy en día. ¿Cuál es su modelo preferido? Bueno, ahí se lo dejo, ¿no? Todos tienen, a su vez, sus posibilidades de fracaso, sus elementos fuertes y sus puntos débiles. Yo no voy a optar por ninguno, se lo dejo a ustedes, ¿no? Una vez que estamos aquí, hay una serie de variables complementarias a analizar en cada uno de estos modelos, ¿no? Y vamos a ponerlas ahora todas juntas. La primera es la de la globalización, ¿no? ¿Hacia dónde vamos en el tema de la globalización? La visión globalista, como ustedes saben, se ha basado siempre en esa idea del libre comercio, las fronteras abiertas menos para las personas, pero sí sobre todo para el dinero y las mercancías, el reconocimiento de esos derechos humanos civiles y políticos, menos los sociales, ¿no? La globalización iba por aquí, ¿no? La globalización puede ser
Para ciertos modelos es una tendencia virtuosa para la economía y la sociedad, pero para otros modelos de los 4 que hemos visto, tiene una visión más cerrada y puede que algunos rechacen el globalismo y busquen una desescalada en esa tendencia, fortaleciendo más las comunidades primarias e incluso los nacionalismos, ¿no? Que puedan ser más o menos excluyentes, ¿no? Es decir, frente a la globalización, las posibilidades son diversas. ¿En función de qué? En función de en qué modelo te sitúes, ¿no? Para los neoliberales, como veremos, la globalización todavía es muy importante. Obviamente, para el modelo de esa asamblea virtual comunitaria, pues no, la globalización es algo rechazable. Otro elemento importante es la dignidad humana, ¿no? ¿Se mantendrá la dignidad humana como punto central de la ética pública o se va a ir diluyendo? Esta idea de la dignidad humana en la que hemos fundado en gran medida nuestras democracias. Pues miren ustedes, desde una dimensión científica, la idea de dignidad humana está muy poco sostenida porque realmente, si analizamos nuestros genes y los componentes químicos de nuestro cuerpo, tenemos muy poca diferencia con los animales, ¿no? Sobre todo con los simios, ¿no? Pero además de eso, ¿qué es lo que hace de un ser humano diferente a otros animales? Diríamos, pues el ser humano piensa, pero es verdad que hay seres humanos que por desgracia tienen unas discapacidades enormes para pensar. El ser humano habla, bueno, pero hay seres humanos que no pueden hablar, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos hace realmente diferentes? Es la apariencia de humanidad. ¿Pero qué es eso, no? Bueno, pues desde la perspectiva científica se ha puesto en duda ese concepto filosófico, hermoso, que nos ha dado tantas bondades, ¿verdad? Que nos ha dado tantos resultados positivos de la dignidad humana. Pero para otros, además, desde el multiculturalismo relativista, esto de la dignidad humana es algo eurocéntrico, europeo, pero que no respeta otras visiones éticas propias de pueblos indígenas, etc. Algunos, además, se van a la idea de que qué es eso de la dignidad humana, porque los animales también tienen dignidad y hay que defender una dignidad más amplia. Con lo cual, esto de la dignidad humana también está en duda, ¿no? ¿Qué es esto de la dignidad humana, ¿no? Otro elemento es la desigualdad, ¿no? La tendencia a la desigualdad a nivel global pues está generando retos enormes para la democracia, ¿no? Y frente a esta desigualdad, pues los modelos tienen respuestas diferentes nuevamente. Algunos lo asumen como inevitable, bueno, y otros, sin embargo, lo consideran como algo absolutamente rechazable y que es necesario combatir, incluso sacrificando otros derechos o ciertos derechos fundamentales. La lucha contra la pobreza también es fundamental. ¿Qué camino se va a seguir en la lucha contra la pobreza? Pues hay respuestas diferentes en función de los modelos, ¿no? Desde los que asumen lo que llaman en economía el trickle down, que es, bueno, si crece la economía siempre habrá un derrame hacia los más pobres, ¿no? Frente a eso hay otros que defienden desde la renta básica y los salarios universales para impedir en todo momento la pobreza, ¿no? Otro, el Estado de Derecho. ¿Por dónde se avanzará el Estado de Derecho, ¿no? La verdad es que la seguridad jurídica en general tiende a estar en riesgo cada vez que hay estados de excepción. Los estados de excepción probablemente se convierten en algo más normal en este mundo de pandemias o en este mundo de crisis sistémicas tan difíciles de controlar, ¿no? Existen diferencias sustanciales entre unos modelos y otros en su defensa, en su aceptación de las crisis del Estado de Derecho. Otro elemento es la crisis medioambiental. ¿Cómo se confrontará la crisis medioambiental? Hay modelos que siguen insistiendo en poner por delante el crecimiento económico sobre la sostenibilidad, ¿no? O bien por la negación del cambio climático, o bien diciendo que en algún momento la tecnología nos dará la respuesta a estos problemas de deterioro medioambiental y en ese momento se resolverá todo. Claro, la pregunta es, ¿y si no llega la tecnología? Pues simplemente desapareceremos, ¿no? Pero bueno,
Y existen modelos, como ustedes verán, que luchan por proteger el medio ambiente e incluso están defendiendo el decrecimiento económico. No podemos seguir creciendo económicamente igual, no podemos seguir viajando igual, no podemos seguir pretendiendo consumir igual y hay que ir al decrecimiento económico. Bueno, modelos diferentes. ¿Más Estado o más mercado? En general lo que estamos viendo es un protagonismo renovado del Estado, ¿verdad? Lo hemos visto en este tiempo. Sin el Estado, ahora mismo la economía estaría en el colapso más absoluto, ¿no? Pero algún modelo, sin embargo, va a usar el Estado para salvar al mercado y cuando esté salvado el mercado se olvidarán de nuevo del Estado, ¿no? Y otros, sin embargo, buscarán la preeminencia del Estado en la respuesta a las soluciones, en la respuesta a los problemas sociales. Y también hay otros modelos que están insistiendo en lo que llaman los bienes comunales, esos bienes comunes que podrían ser gestionados sin el mercado y sin el Estado. El ejemplo que yo les pondría aquí, como desarrolló en su momento la profesora Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, es esos bienes comunales como, por ejemplo, los regantes en Valencia, ¿no? Es verdad que el Tribunal del Agua, etcétera, es una gestión de la propia comunidad, ni el Estado ni el mercado. Somos los miembros de la comunidad los que gestionamos este bien común del agua y lo gestionamos con nuestra regla sin que el Estado y el mercado intervengan. Entonces, la idea de la comunalidad que se da en bosques, que se da en ríos, en pozos, en bienes comunes básicos, el aire. Muchas veces hablamos también, ¿verdad?, de las licencias creativas o comunes. Hablamos de Internet en gran medida a veces como un elemento de comunalidad. Todo eso podría gestionarse sin el Estado y el mercado a través de mecanismos de autogestión por parte de la comunidad. Bueno, algunos defienden que ese es el futuro de una gran parte de la gestión de los bienes públicos y los bienes que entendemos necesarios hoy en día. La ética de referencia, ¿qué ética de referencia tenemos, no? Perdonen que les esté apabullando con preguntas, ¿no? Pero también, ¿por dónde irá la ética del futuro? Hasta hace poco, la ética de nuestras sociedades era esencialmente una ética deontológica. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, creíamos que a través de la razón podíamos definir unos principios que son universales, que son generalizables, que deberíamos seguir en todo momento. Entre ellos, lo más importante, la dignidad humana, y a partir de ahí surgen los derechos humanos y toda la constitucionalización de esos derechos, etc. Pero yo creo que el futuro nos indica que cada vez vamos más a una ética utilitaria y cada vez va a ser más importante la ética de la virtud. La ética utilitaria, ustedes conocerán que se basa en la idea de que el ser humano busca el bienestar y que la ética debe buscar el bienestar, pero no el bienestar de cada uno, sino el bienestar de la mayoría. Entonces hay que seguir aquella regla que establece que hay que buscar el mayor bien, el mayor bienestar para el mayor número. Y hay que tomar decisiones considerando esto. Analicen ustedes decisiones que hemos tomado durante la época de la pandemia desde distintos gobiernos. Analícenlo ustedes y verán la importancia de la ética utilitarista en este contexto. Desde los triajes, etcétera. Cuando hay que tomar decisiones a veces en situaciones dramáticas, no podemos darles a todos todo, hay que elegir. Si yo no puedo más que salvar a 2 de 4, ¿a quién salvo? Bueno, la ética utilitaria dice busca el mayor bien para el mayor número, busca aquella solución que sea mejor para la comunidad en su conjunto y eso nos lleva, pues, prefiero emplear los fondos públicos en salvar a aquellas personas que tienen más posibilidades de vivir, que pueden aportar más a la comunidad en el futuro, etc. ¿no? Bueno, ética utilitarista cada vez es más potente. Y la ética de la virtud, la idea de que lo importante es que los seres humanos generemos unas virtudes cívicas, que seamos honestos, no tanto que tengamos claros los ideales y los principios, sino que seamos buenos, que seamos personas honestas, que seamos personas valientes, que seamos personas prudentes, que seamos justos, que seamos solidarios, etc. Bien,
Octavo elemento, ya nos acercamos a los 10, ¿no? La accountability, la rendición de cuentas, ¿no? La rendición de cuentas implica que tiene que haber, los gobiernos tienen que trabajar con transparencia, tienen que dar explicaciones y tienen que asumir las consecuencias de sus errores. En general, las situaciones de crisis, como es normal, reducen la transparencia, reducen la rendición de cuentas, ¿no? La pregunta es, ¿será esto algo coyuntural o realmente la rendición de cuentas va a ir sufriendo en el futuro recortes? Bueno, pues depende también del modelo, ahora veremos, ¿no? Otro es los modelos de representación política, la novena variable. Tenemos una crisis profunda de los partidos, irán desapareciendo los partidos, avanzará la democracia directa, iremos hacia modelos de hiperliderazgo, profundizaremos en el gobierno de expertos. ¿Por dónde va a ir, ¿no? Los modelos de representación política? Es verdad que los partidos políticos están en crisis, pero tenemos una sustitución para los partidos políticos. Y las relaciones entre poderes, ¿no? Las relaciones de fuerza entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿no? El poder, ¿quién se refuerza en el futuro? ¿Tendremos un reforzamiento de los legislativos o tendremos un reforzamiento de los ejecutivos? Todo nos indica que la tendencia es más hacia el reforzamiento de los ejecutivos y las tendencias tecnocráticas nos llevan a ello. Bien, ya les he expuesto los 10 variables a analizar en cada uno de los modelos. Y ahora muy sencillamente hago un panorama muy rápido, ¿no?, de cómo en cada uno de estos modelos podrían situarse estas variables, ¿eh? Y así describo mejor cada uno de estos modelos. El primero, que llamábamos neoliberalismo tecnológico, ¿no? Pues en este modelo, que hasta hace poco, la verdad es que el neoliberalismo era la tendencia central de la política europea. Es decir, desde que Margaret Thatcher en el Reino Unido introduce el modelo neoconservador y neoliberal, poco a poco ha ido avanzando, e incluso la Comisión Europea asumió una gran parte de los ideales neoliberales. El neoliberalismo hoy en día se ha encontrado en este modelo, en este momento con la crisis de la pandemia, pues con un problema importante, y es que sin el Estado no era posible salir de esta crisis, ¿no? Pero el neoliberalismo sigue ahí. Puede ocurrir que tras la pandemia vuelva con toda su fuerza y con todo su modelo tradicional, eso sí, cada vez con más peso de la tecnología, ¿no? Entonces iremos a un gobierno de élites económicas, ¿no? Un gobierno de élites económicas que van a ir tomando decisiones cada vez más fundadas en análisis coste-beneficios, con cada vez más datos, con datos cada vez más científicos, y las políticas públicas serán aquellas que den más beneficios y supongan menores costes, de acuerdo con criterios obviamente economicistas, ¿no? Otro elemento importante es que probablemente en este entorno haya más accountability horizontal, más rendición de cuentas horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que organismos como la IREF, ¿no?, organismos que se encargan de controlar las cuentas públicas, controlar la contabilidad, controlar el déficit público, tendrán cada vez más peso y controlarán más a los gobiernos. Pero también es verdad que habrá menos accountability vertical, menos rendición de cuentas vertical que la rendición de cuentas que se hace a través de las elecciones y a través de la relación entre el votante y el representante. ¿Por qué? Pues porque muchas de las decisiones son científicas y en consecuencia la gente no tiene nada que decir sobre ello, ¿no? En este modelo los parlamentos pierden, los gobiernos ganan, habrá menos deliberación porque lo que habrá es investigación. Los partidos se tendrán que reconfigurar, ¿no? Probablemente tendrán un peso mucho menor. El diálogo entre los partidos se acotará a esferas no técnicas, las esferas técnicas no entrarán dentro del debate. Los derechos humanos seguirán, pero reducidos a los derechos civiles y en gran medida a los derechos políticos. Los derechos sociales en el modelo neoliberal no cuentan realmente. La desigualdad crece y la pobreza también. Algunos dirán la desigualdad crece, pero como el crecimiento económico será enorme, pues bueno, la pobreza no tiene por qué crecer. Bueno, ya veremos, ¿no? La dignidad humana quedará como una referencia difusa
Y la globalización se mantiene. Sí es cierto que ese hiperglobalismo del que habla Rodrik, ¿no?, pues va a quedar en parte reducido. No podemos seguir con el hiperglobalismo, pero la globalización, yo creo que, de acuerdo con este modelo, se va a mantener, ¿no? El libre intercambio de comercio, de mercancías, libre movimiento de capitales, etcétera. Sí es cierto que con la llegada de Trump ha supuesto un cierto parón, pero sobre todo por la idea de parar, ¿no?, a China y esa tendencia, ¿verdad?, del modelo chino de expandirse jugando con sus propias reglas, ¿no? La ética utilitarista va a regir las decisiones, es decir, que al final las decisiones hay que tomarlas considerando el mayor bien del mayor número, de acuerdo con análisis científicos. La seguridad jurídica se va a someter a la técnica, con lo cual el derecho va a tener que someterse a los resultados científicos. Probablemente nos olvidaremos de los objetivos de desarrollo sostenible. Se mantendrá el modelo de desarrollo económico como siempre, ¿no? Crecer el PIB y la renta nacional. Probablemente haya más Estado durante un momento cuando sea necesario para auxiliar al mercado, pero menos Estado cuando el mercado ya supere la crisis. Ese sería un modelo que está ahí. ¿Iremos hacia ese modelo? No lo sé, vamos a ver, pero es una de las posibilidades. Otro modelo es el que hoy les decíamos, la democracia compleja, ¿no? Leyendo a Innerarity, yo creo que se puede entender bien esta idea, ¿no? Iremos a gobiernos más participativos, más plurales, pero con amplia influencia científica. Los científicos están ahí, cada vez nos van a dar más información y tendremos que tomar decisiones equilibrando, ¿verdad?, lo que dicen los científicos con lo que el pueblo en sus diferentes variantes, en sus diferentes comunidades también propone, ¿no? Habrá más rendición de cuentas social ante la sociedad, ¿no? Ante una sociedad civil que se presume que va a ser más rica, más activa, más vigilante, y una rendición de cuentas horizontal también ante organismos de control. Quizá la rendición de cuentas vertical tradicional a través de elecciones pierda importancia, ¿no? Pierda importancia porque lo que nos interesa más son los momentos deliberativos continuos en la sociedad y más que las elecciones cada 4 años, que seguirá habiendo elecciones cada 4 años, pero no tendrán esa importancia absoluta que tenían hasta ahora. Probablemente hay una crisis de los partidos tradicionales con una fragmentación de su representación en función de diferentes comunidades, ¿no? De tener 2 grandes partidos a tener 20 partidos, pues es algo que estamos viendo, ¿no? La fragmentación de la representación puede darse por razones territoriales, ¿no? Puede darse por razones lingüísticas, puede darse por razones comunitarias, puede darse por variantes muy diversas y ese modelo de partido tradicional de masas yo creo que tiende a desaparecer. Los parlamentos y los gobiernos nacionales pierden porque va a ganar sobre todo los gobiernos locales, una sociedad civil cada vez más rica. Los derechos humanos. Perdón. Se me ha ido por la cabeza. Los derechos humanos. Los derechos humanos yo creo que se pluralizan, ¿no? Va a haber una difícil convivencia de prioridades porque es verdad que los derechos humanos tienen una base esencialmente de origen cristiano y europeo, eurocéntrico, y es cierto que para ciertas comunidades habría que adaptarlos a sus peculiaridades, a sus características, difícil convivir las prioridades, ¿no? En todo caso, los derechos individuales se reducen. ¿Por qué? El individualismo se tiene que reducir porque en esta visión comunitaria es más importante la comunidad que el individuo. Tenemos que pensar en el bien común y lo que tenemos es que pensar menos en nuestros derechos y pensar más en nuestros deberes. No que implica eso que olvidemos nuestros derechos, pero que tenemos que pensar en nuestros deberes es muy importante. Yo creo que esta pandemia nos ha demostrado la importancia, ¿verdad?, de pensar en nuestros deberes como ciudadanos. Llevamos las mascarillas, nos preocupamos de evitar el contagio a los demás. Todo esto es un ejemplo de cómo hay que reducir derechos individuales
para fomentar el bien común, ¿no? Bueno, eso es parte de esto que llamaríamos democracia compleja. La pobreza se confrontará con una renta universal, la desigualdad tenemos que luchar contra ella con una virtud cívica de buscar la justicia de cada uno de nosotros, en nuestro comportamiento diario, evitar que el egoísmo nos lleve a generar cada vez más desigualdades, más distorsiones en el sistema de equidad de nuestras comunidades. La globalización se va a transformar en gran medida en glocalización, sobre todo con menor poder probablemente de los organismos internacionales que están todos en crisis, desde la OMS hasta Naciones Unidas, porque es cierto que iremos a una globalización más centrada en las relaciones entre grandes ciudades, las conexiones locales, etcétera. Probablemente hay un deterioro de la seguridad jurídica tradicional, con un derecho mucho más consuetudinario y con un derecho más de soft law. Se mantendrá la preocupación por el desarrollo sostenible, el intento de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. El desarrollo económico se va a reconfigurar. Quizás sea necesario un cierto estancamiento y una redefinición del crecimiento. Todo lo que tenemos que hacer es crecer en el PIB, o también quizás haya que pensar que hay formas distintas de crecer y que no es necesario seguir consumiendo y creando riqueza a este nivel que destruye el medio ambiente y que, por otra parte, no genera sino sociedades consumistas y vacías, ¿no? Entonces, probablemente haya menos mercado y más sociedad civil, con un Estado más estratégico, más que juega la gobernanza e intentar tomar decisiones apoyándose en la sociedad civil y en el mercado, y una ética más comunitaria, basándose en las virtudes cívicas como una referencia. Bien, pasamos ya al modelo C, solo nos queda ya el modelo D y vamos acabando. En el modelo C, lo que llamaríamos esa partitocracia muchas veces benevolente, seguimos con los partidos seguirán ahí, pero en constante reconfiguración, porque los partidos estarán viviendo pues lo que vivimos una sociedad mucho más móvil, donde la fidelidad a los partidos es mucho menor. La rendición de cuentas vertical sostenida en elecciones seguirá siendo esencial. Probablemente haya una cierta resistencia, como hemos vivido hasta ahora, a la accountability, a la rendición de cuentas frente a los organismos independientes y frente a la sociedad, porque los partidos sabemos que tienden a ser solipsistas, a evitar que nadie les controle. Los parlamentos ganan, los gobiernos pierden. En este momento, en este modelo partitocrático, los parlamentos tienen mucho poder. Hay una baja legitimidad de ambos, eso es cierto. ¿Por qué? Pues porque el modelo sí tiende a ser solipsista, tiende a encerrarse en sí mismo, pero bueno, seguimos con ese modelo. Se mantiene la esfera del diálogo político como un elemento fundamental para la toma de decisiones, el diálogo entre élites políticas. Se reconfigurarán probablemente los partidos de masas hacia partidos más en torno a figuras carismáticas de duración breve, como consecuencia, obviamente, de todo el peso del marketing político, de la imagen política. Todo se tiene que configurar en hiperliderazgos que, lógicamente, luego se desvanecen en el momento en que la sociedad se cansa de ver la cara y la sociedad empieza a cansarse de ciertos errores en la toma de decisiones. Los derechos humanos, civiles y políticos van a ser respetados, pero cada cierto tiempo tendremos estados de excepción probablemente que nos obliguen a suspender derechos básicos. Y probablemente seguiremos con una visión clientelar de los derechos sociales, es decir, la desigualdad y la pobreza se van a intentar, lógicamente, atacar, porque estamos en un modelo, ¿verdad?, de pacto socialdemócrata, pero la tendencia cuando hay partidos es muchas veces al paternalismo clientelar y obviamente a una renta mínima, ¿no? Algo que estamos viendo ya, tener rentas mínimas y cierto paternalismo que muchas veces es clientelar, porque los partidos, por desgracia, tienden naturalmente al clientelismo, ¿no? La dignidad humana como referencia difusa. La globalización se intenta reconfigurar de la hiperglobalización a una globalización más controlada, ¿no? Una globalización al servicio
de los países y de sus comunidades y de sus ciudadanos, no unos ciudadanos al servicio de la globalización, una ética deontológica como referencia difusa. Probablemente haya deterioros puntuales de la seguridad jurídica cuando hay estados de excepción, no fuera de ellos. Habrá un retraso en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pero se mantendrán como meta. El desarrollo económico se mantiene como meta, pero debe ser sostenible. Y habrá un equilibrio entre Estado y mercado, como ha sido natural durante esos momentos iniciales de lo que se llamó la configuración del Estado social. Y vamos al último modelo, la asamblea multicultural virtual, que es la que más difícilmente se dará, pero algunos de sus componentes están ahí, tienen un peso ideológico fuerte, ¿no? La idea es, en este modelo, retornar un poco a la polis, a ese modelo de democracia directa. Obviamente ahora será a través de una asamblea virtual, pero la idea de una democracia directa. Habrá mucha más rendición de cuentas social, una rendición de cuentas hacia la sociedad, más que en términos de elecciones y en términos de organismos independientes, profesionales y técnicos, ¿no? Probablemente iremos de los partidos a los movimientos transversales y mucha más democracia directa. Los parlamentos y los gobiernos nacionales van a perder y ganarían los gobiernos locales y la sociedad civil. Los derechos humanos quedarán como una referencia eurocéntrica y en consecuencia se buscarán nuevos referentes. No sé cuáles serán, pero están ahí como tendencia. La pobreza se confronta con renta universal, la desigualdad con expropiaciones. Este modelo es claramente anticapitalista, la globalización se abandona como meta, la seguridad jurídica queda seriamente dañada, lógicamente, en el momento en el cual los elementos constituyentes están por encima de los elementos constituidos, la transformación social no puede detenerse, se considera porque existan normas que lo impidan, los ODS se hacen mucho más locales. Se apuesta por el decrecimiento económico, por bajar el crecimiento económico para tener sostenibilidad, menos Estado y menos mercado y más bienes comunales, y una ética comunitaria probablemente en espacios más estancos, ¿no? Con éticas distintas, ¿no? Propia de cada una de las comunidades que tienen que vivir en este entorno de asamblea virtual. Bueno, este es el último modelo. Bien, y ya voy acabando. ¿Qué puede ocurrir? Que haya distopías en cada una de estas variantes. El peligro del modelo neoliberal es que ante la protesta social haya más autoritarismo y se juegue con la xenofobia para reforzar los elementos nacionales e incluso en caso de pandemia haya tendencias eugenésicas, es decir, lo estamos viendo con Bolsonaro en Brasil, es decir, es mejor que muera la gente, los más débiles, los más pobres, a que la economía deje de funcionar, ¿no? Ese es un peligro del modelo neoliberal. Del modelo de democracia compleja, ¿verdad? Puede haber problemas de gobernabilidad y un peligro es que se pase del comunitarismo al nacionalismo, ¿no? Preferencia por las redes más sólidas, por las redes más fuertes, lo cual puede llevar a un autoritarismo comunal, es decir, en el marco de mi comunidad los valores se imponen, ¿no? Esto como la Sharia, ¿no? Como el establecimiento de comunidades fuertes puede tener como peligro, por una parte el nacionalismo y por otra parte el autoritarismo sobre la base de unos valores y la negación de los derechos individuales. Bueno, entonces, al final podrá haber unas respuestas igualitarias guiadas por el bien de la comunidad que puedan ser muy autoritarias. El peligro del modelo que llamaríamos de partitocracia benevolente es la inviabilidad económica, social y política de ciertas decisiones, las tensiones con el populismo, cómo se van a llevar estas tensiones con el populismo. Lo estamos viendo en el marco de la Unión Europea, los grupos parlamentarios, los grupos políticos democristiano, popular y socialdemócrata y su tensión con los populismos.
y puede haber una respuesta autoritaria en casos de excepción, y luego el gran problema de siempre es la oligarquización. Los partidos tienden a ser oligárquicos y a encerrarse en sí mismos. Y finalmente el peligro del modelo último es obviamente los problemas de gobernabilidad, la ausencia de instrumentos útiles de gobernanza y finalmente puede haber una guerra civil larvada o presente, ¿no? Bien, ¿la historia es progreso siempre? No. Creo que, como hemos visto, la historia a veces avanza y a veces hay retrocesos. Estamos en un tiempo bisagra, pero en estos tiempos bisagra el cambio depende de nosotros. Tenemos que saber construir el mejor futuro. Esto exige cambios de mentalidad, pero que la pandemia nos ayude a pensar más en términos del bien común, en términos menos individualistas. También necesitamos cambios institucionales, como vemos, para poder acomodar las nuevas tecnologías, la ciencia, pero unido todo esto a acomodar también visiones del bien común mucho más deliberativas, mucho más conseguidas a través del diálogo entre distintas comunidades y distintos seres humanos. Necesitamos, obviamente, más cambio tecnológico bien guiado. Tenemos que transformar el futuro evitando distopías, buscando una visión positiva del futuro que mueva a la inmensa mayoría. Y todo esto, pues, lógicamente, requerirá que todos colaboremos en una preocupación constante por analizar el futuro, por ver sus riesgos y por evitar por lo menos aquellos riesgos más profundos que hagan más difícil, ¿verdad?, que hagan más difícil que nuestra sociedad avance hacia mayor libertad, mayor justicia y mayor igualdad. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues si les parece, después de esta interesantísima conferencia, damos paso al turno de preguntas. Nos pregunta Juan Manuel: ¿cree usted que después de esta pandemia, y haciendo alusión a ese comunitarismo del que habló, en España crecerá, corremos el riesgo de que crezca el independentismo? Muy buena pregunta, porque es verdad que la idea del comunitarismo tiene elementos muy positivos, ¿no? Es decir, si yo soy asturiano y me siento parte de mi comunidad y tengo un orgullo de ser parte de mi comunidad y lucho por el bien común de mi comunidad, eso me da un sentido y me da una fuerza, ¿verdad? Pero también está el riesgo de que pasemos del comunitarismo positivo al nacionalismo excluyente. Ese es uno de los peligros que yo creo que está ahí siempre, ¿no?, en estas tendencias comunitarias. ¿Por dónde irá esto? Pues depende, ¿no? Depende. Yo creo que un problema de la democracia compleja va a ser este de cómo acomodar estas visiones que tienden a ser parciales, que son muy de bien común, pero para mi grupo, pero que no son capaces de crear el bien común para todo el país, para toda la sociedad. ¿Cómo acomodar esto? Pues será difícil si uno no tiene eso que yo llamaba al principio una visión común de lo esencial. ¿Qué es lo esencial para todos en Europa, ¿no?, como europeos? ¿Y qué es lo esencial para todos en España? Tenemos muchas discrepancias en muchos temas, pero hay algunas cosas en las que podemos estar de acuerdo. Y esas cosas en las que podemos estar de acuerdo deben suponer ese programa de bien común que todos deberíamos asumir. Y esa para mí es la clave. Eso exige mucho liderazgo político y eso exige también un cambio de cultura cívica, ¿no? Pensar más en términos de los intereses de todos que de los intereses particulares. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Celso. Dice: señor Villoria, gracias por su participación. Mi pregunta es: ¿alguien se puede cuestionar la disminución de la función primordial del Estado en la pandemia, tras la pandemia, si es que se logra controlar o tratar, y cara al futuro en materias tan básicas como dependencia, salud, igualdad, crisis económica? Mi segunda pregunta es: ¿qué incidencia tiene este fenómeno del COVID-19 en el llamado Estado de las Autonomías? Muchas gracias. Muy bien. Yo creo que
si se han dado cuenta, de los 4 posibles modelos, en 3 de ellos la presencia de las políticas sociales crece, ¿no? Estoy viendo, tanto en el modelo de democracia compleja, donde evidentemente la idea de la renta universal va a ser muy potente, como en el modelo de esta renovación de lo que llamábamos el pacto socialdemócrata. Nuevamente, la idea de rentas universales o de salarios mínimos son fundamentales. La idea de progresar en la inversión en sanidad está ahí. En todos ellos hay una presencia fuerte del Estado e incluso de una sociedad civil mucho más implicada, ¿verdad?, en la construcción de bienes colectivos. Sí es cierto que la tendencia neoliberal está ahí, ¿no? Y la presencia del neoliberalismo yo creo que siempre nos va a indicar que probablemente los neoliberales como Trump, como algunos otros líderes mundiales, aunque Trump es un neoliberal muy peculiar, ¿verdad?, pero lo que hacen es utilizar el Estado para salvar al mercado, pero después, cuando esté salvado el mercado, probablemente nos encontremos con que el Estado vuelve a ser considerado mero aporte, elemento secundario, second best, ¿no? Todo lo que pueda hacerse en el mercado mejor, y el Estado quedará otra vez en segundo plano. Esto en última instancia no deja de ser, repito, un elemento de combate político, de a ver quién gana en este juego de las ideas. Ahora mismo es obvio que está ganando la idea de que necesitamos más Estado y mejor Estado, ¿no? Sobre todo mejor Estado. Pero esto dentro de un año y medio, si no vuelve a haber pandemia, probablemente nos estemos olvidando. Yo creo que eso nuevamente quedará ahí en el marco de lo que es el combate o las tensiones ideológicas y de la necesidad por parte de quienes defienden la necesidad de un Estado mejor, de un Estado más interviniente o de un Estado más estratégico, pues tienen que ganar la batalla de las ideas, ¿no? Con respecto al Estado de las autonomías, que me preguntaba, yo creo que nuestro modelo de Estado de las autonomías de esta pandemia, yo creo que hemos aprendido algunas cosas, ¿no? Hemos aprendido que está muy bien la descentralización de la sanidad y la gestión de la sanidad a nivel autonómico. El caso de Asturias es paradigmático, pero también hemos visto que el Estado no puede hacer dejación de elementos estratégicos. Y en el caso del Ministerio de Sanidad, pues los elementos estratégicos van a tener que ser reconfigurados y reforzados, ¿no? No tenemos por qué intervenir en la gestión última, pero sí en la definición de las estrategias, en la visión colectiva. Y tenemos que tener una administración pública del Estado con competencias que hasta ahora parece que se habían olvidado. El Estado tiene un marco de competencias en sus funcionarios que siguen siendo propias muchas veces del Estado desarrollista de López Rodó, es decir, se han quedado ahí y tenemos que renovarlas profundamente, tanto en términos de análisis estadístico, de mejora en el análisis de los Big Data, en la capacidad predictiva y en este caso en la capacidad estratégica, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que replantearse el estado de las autonomías y probablemente hacia un modelo más federal, pero donde el Estado tenga que recoger mucho más capacidades estratégicas, aunque deje algunas capacidades de gestión, ¿no? Muchas gracias. Víctor nos traslada 2 preguntas. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer al ponente su presentación. A pesar de que ha desarrollado en la primera parte de su presentación el tema, ¿podría desarrollar un poco más cuál cree que puede ser el impacto del cambio climático combinado con los cambios demográficos en África, por ejemplo, en los sistemas democráticos? Y la segunda pregunta, ¿cuál cree que puede
ser el impacto de la brecha ¿cuál cree que puede ser el impacto de la brecha digital entre distintas generaciones y entre personas con distinto acceso a la tecnología al desarrollo de modelos democráticos digitales? Muy bien, claro, lo que pase, los elementos de qué hay fuera de Europa nos llevarían a otro debate extraordinariamente complejo. ¿Qué va a pasar con África? Es muy difícil de saber, ¿no? Lo que sí es cierto es que la capacidad estratégica del gobierno chino hace que su presencia en África sea hoy en día más importante que la de la Unión Europea, ¿no? Eso está claro, ¿no? Lo que sí es verdad es que el mundo en su conjunto tiene que plantearse lo siguiente. ¿Podemos seguir creciendo de esta manera? ¿Podemos considerar que la felicidad está en viajar todas las semanas, coger un avión, en consumir todo lo que podamos y en estar constantemente gastando dinero en cosas superfluas? ¿Es esa la felicidad? ¿Y eso cuánto tiempo puede durar el mundo, ¿no? Si seguimos con ese tipo de comportamientos, cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Este mundo no aguanta este tipo de comportamientos. Nuestro mundo, esta Gaia, esta Tierra, no permite este tipo de comportamientos porque vamos a destruirla en muy poco tiempo si no tomamos medidas. Los ODS son una respuesta, ¿no? Los ODS son la clave, en gran medida, para ir dando respuesta. Algunos dirán que es de mínimos, pues bueno, será de mínimos, pero es una respuesta fundamental. Yo creo que la clave del futuro está en que todos los países se tomen en serio los ODS. Y el problema es que tenemos un país que hasta hace poco era el líder del mundo, que es Estados Unidos, gobernado por un señor que ya ha abandonado, ¿no?, su compromiso con los ODS. Yo creo que el futuro del mundo va a depender bastante de las elecciones estadounidenses y de que personas más razonables lleguen al gobierno de ese país y asuman los ODS como un compromiso para Estados Unidos. Si no, es cierto que nuestro planeta está en profundísimo riesgo y superaremos la pandemia y no habremos muerto del coronavirus, pero nuestros hijos probablemente no van a poder vivir en este mundo. Yo creo que ese es el gran tema de fondo, esa necesidad de tener una ética que nos obligue a comprometernos con el bien común actual y con el bien común del futuro, ¿no? Si no tenemos esto, realmente no hay futuro para nuestras sociedades, ¿no? Y la segunda pregunta me parece que también iba por el estado de las autonomías, pero nada que... ¿No? ¿Me puedes repetir la segunda, Chelo? Sí, la repito. La segunda pregunta tiene que ver con el impacto de la brecha digital entre distintas generaciones y personas con distinto acceso a la tecnología. ¿Cómo afecta al desarrollo de modelos democráticos digitales? Sí, yo creo que ese es uno de los grandes temas, pero fíjense ustedes lo que hemos avanzado en durante estos 3 meses de confinamiento en nuestras habilidades y competencias digitales, ¿no? Pero este es uno de los grandes temas para nuestro país, para empezar, que es la definición de las competencias digitales que las españolas y los españoles necesitaremos para estar en condiciones de afrontar los retos del siglo XXI, ¿no? Y yo creo que es una obligación de los gobiernos definir esas competencias digitales, las básicas, las medias y las avanzadas, ¿no? Y a partir de ahí establecer programas muy intensos, obviamente de carácter público, con colaboración de la sociedad civil, con colaboración privada, incluso para garantizarnos que todas las personas que viven en este país, por lo menos todas las personas que en este momento pueden interactuar socialmente, tienen las competencias digitales necesarias. Entonces yo creo que hay una reflexión, hay gente que está trabajando en esto y me dicen que es muy, muy difícil.
de definir claramente competencias digitales en un sentido profundo, ¿no? No solo de saber manejar software, sino también de tener un cierto pensamiento creativo en la materia. Bueno, pues la clave es esta, ¿no? Definamos las competencias digitales que España necesita en sus distintos niveles y trabajemos seriamente por alcanzarlas. Repito, las competencias digitales no solo son las competencias que tienen que ver con el uso o el manejo del software básico, sino que hay competencias digitales de alto valor añadido que también el país necesita que ciertas personas las tengan, y eso exige una inversión, un trabajo con las universidades, con las unidades de investigación, etcétera, para poder alcanzarlas, ¿no? Tenemos todavía alguna pregunta más. Sí. ¿Le ve algún riesgo a la implantación del salario social universal? Yo creo que claro, ahí hay dos opciones, ¿no? Una es lo que llamaríamos las rentas mínimas y otra cosa es las rentas básicas, ¿no? Claro, el modelo de renta básica universal implicaría que todas las españolas y españoles, incluso aunque te llames Botín, tengas derecho a un salario, ¿no? Una renta básica que todas las personas pues disfrutaríamos, ¿no? Luego otra cosa es que alguien que tenga muchísimo más dinero pues pague muchísimos más impuestos, ¿no? Pero esa renta básica tiene, de acuerdo con el famoso estudio de Van Parijs, tiene un objetivo fundamental y es garantizar que todos los seres humanos en una sociedad tienen las condiciones básicas para poder desarrollar autónomamente su modelo de vida, su proyecto de vida. Bueno, frente a esto, claro, el modelo de rentas mínimas lo que hace es damos dinero a aquellas personas que realmente lo necesitan, ¿no? Los riesgos del primer modelo, donde se ha intentado evaluar su funcionamiento, algunos dirían el problema es que la gente no quiera trabajar, pero no está tan claro que quienes reciben renta básica quieran dejar de trabajar, porque todo ser humano le gusta también progresar y también valerse por sí mismo, y están los principios de autorrespeto y de autodignidad que hacen que la mayoría de la gente le guste ganar un dinero por sí mismo, aparte de esa renta básica que le darían, ¿no? En el caso de las rentas mínimas, el problema que siempre se ha debatido es el de la trampa de la pobreza, pero yo creo que los modelos que se han instaurado actualmente reducen bastante el problema de la trampa de la pobreza. Habrá que ver a medio plazo, ¿verdad? Sí, yo creo que el gran éxito de nuestro modelo será el siguiente: será que cada vez haya menos gente que cobre la renta mínima, porque consigan rentas suficientes para vivir por sí mismos sin necesidad de depender de las rentas mínimas, ¿no? Y esto exigirá, lógicamente, evaluar hasta qué punto la renta mínima permite la integración en la sociedad, la incorporación al mercado de trabajo en condiciones suficientes a todas aquellas personas que ahora, por desgracia, tienen la necesidad de vivir de esta renta básica, de esta renta mínima, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo funciona. Yo creo que se han generado ciertos incentivos para que la gente busque también, ¿verdad?, por sí misma ingresos extra, que probablemente existen estudios también que nos dicen que no por el hecho de cobrar una renta mínima la gente le gusta estar toda la vida cobrándola, sino que más bien
la renta mínima te da las condiciones de autoestima, de autorrespeto, como para que tú vayas con más confianza a buscar empleo en el mercado. Si esto va unido a una verdadera formación profesional y se consigue que estas personas adquieran las competencias adecuadas para integrarse en el mercado, pues yo creo que, como decíamos antes, con la brecha digital, si conseguimos que las personas reduzcan sus desigualdades, sus desventajas en capacidades, al final será un avance enorme. Una nueva pregunta. Nadie pone en duda que los partidos políticos, salvo cambios, están en crisis. ¿Qué figura, si es que existe, puede ser la que los sustituya? Gracias. Muy bien, sí. Bueno, la idea esta de Peter Mayer y de otros tantos autores diciendo que, claro, los partidos, la crisis que tienen los partidos está en lo siguiente. Si usted analiza las encuestas sobre confianza en las instituciones, verá que la confianza en los partidos políticos en casi ningún país es elevada, más bien en todos es bajísima, ¿no? Y claro, estamos hablando de unas organizaciones extraordinariamente importantes, porque claro, ¿qué es lo que hace un partido? Un partido ni más ni menos que nos selecciona a las personas que nos van a gobernar. Fuera de los partidos no tenemos posibilidades de elegir gobernantes, ¿verdad? Nuestro modelo nos lleva por este camino, ¿no? Y claro, y lo trágico es que estas organizaciones que cumplen esta labor y otras muchas, ¿no? Como la de representación de nuestros intereses y del pluralismo político, etcétera, que estas organizaciones tengan ese nivel de legitimidad tan bajo que cuando le preguntas a la gente por los partidos, las primeras, y conecten con palabras, las primeras palabras que les salgan casi sean insultos, pues es terrible. Si uno analiza el CIS, ¿cuál es el segundo problema más importante para los españoles? Precisamente son los partidos políticos y nuestros representantes políticos. En ese sentido hay una crisis, ¿no? Crisis de legitimidad. Luego tienen los partidos políticos, siguen ahí, tienen una resiliencia, ¿verdad?, extraordinaria, ¿no? Y ciertamente cuando hay polarización, los partidos muchas veces reviven, ¿no? Pero claro, reviven a costa de destruir las bases fundamentales de convivencia de las sociedades, ¿no? Entonces, ¿cuál será la alternativa? Yo personalmente creo que no hay alternativa en estos momentos a los partidos políticos, porque la democracia directa es imposible, ¿no? Por mucha tecnología que se introduzca, sinceramente yo no me veo votando a las 11 de la noche cuando acabo de trabajar sobre la ley de aguas, ¿no? En una votación directa. Tenemos representantes que están para ello, que trabajan en ello y que tienen sus asesores para que tomen decisiones, las mejores decisiones posibles. Y los partidos políticos, en ese sentido, no veo que tengan una sustitución inmediata. Lo que sí es cierto es que los partidos políticos de masas tradicionales, con millones de militantes, están en crisis, ¿no? Simple y llanamente, veamos en España, cuando se ha tratado de votar, ¿no?, en primarias, en el Partido Popular, por ejemplo, vimos que ese partido de masas realmente no existía, ni siquiera en el Partido Socialista. Esos partidos de masas ya no existen, ¿no? Además, la volatilidad del electorado es enorme, ¿no? Partidos políticos que llevaban años y años, de repente desaparecen. Ha pasado en Francia en gran medida con el Partido Socialista, ¿no? Bueno, todo esto nos lleva a pensar que es lo que uno de las, si ustedes ven en el modelo C, ¿no?, que es el de los partidos fuertes, mi opinión es que los partidos van a estar reconfigurándose. Va a haber partidos, pero la reconfiguración va a ser muy, muy normal, ¿no? Es una cosa italiana, ¿no? Del PC, del Partido Comunista Italiano, ¿no?, al Partido Democrático, con todas sus incorporaciones de los democristianos, de los de arriba, de los de abajo, con todas sus secesiones, etc. Ese será el futuro, ¿no?, yo creo. Y unido a ello, yo creo que cada vez hay un peso mayor de la izquierda, de la derecha, de la ultraderecha, de la extrema derecha, de la extrema izquierda, 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 de la extrema derecha,
de organismos, de instrumentos de representación a través de la sociedad civil diversos, ¿no? Que también van a jugar un papel importante en el futuro. Y esto nos lleva a esa idea de la democracia compleja, ¿no? Cómo tomar decisiones, ¿verdad? Cuando hay que tomar decisiones en las que hay 10 partidos políticos que tienen que ponerse de acuerdo, 400 asociaciones que también quieren intervenir, y al mismo tiempo tenemos a los tecnócratas diciéndonos esto puede ser, esto no puede ser, y los científicos diciéndonos lo mismo. Esa es la democracia compleja del futuro y bueno, tenemos que aprender a trabajar en un nuevo entorno con unas nuevas formas, unos nuevos modelos de toma de decisiones en las democracias actuales. Muchas gracias. Pues le traslado ya la última pregunta. ¿Es posible y deseable, pregunta Jorge, la implantación de la semana laboral de 4 días en la pospandemia? Muchas gracias por la ponencia, le dice. Sí, yo creo que desde luego el trabajo online, ¿no? El trabajo a distancia es algo que hemos aprendido a hacer y que ha llegado para quedarse, ¿no? Lo acabamos de ver en el último acuerdo, en la última resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, ¿no? En el sector público, en las empresas, la gente está trabajando a distancia y cada vez hay mayor presencia del teletrabajo, y el teletrabajo tiene muchísimas ventajas, ciertamente en términos medioambientales, en términos de conciliación, siempre y cuando se haga adecuadamente, ¿verdad?, con el derecho a la desconexión, etc. Entonces, la idea de que se va a reducir las horas de trabajo presenciales está claro. Ahora, que se llegue a una jornada de trabajo online o presencial de 4 días a la semana es algo que yo creo que va a ser, si todo va bien, como se dice ahora, ceteris paribus, si todo sigue en condiciones normales, yo creo que sí, porque las nuevas tecnologías van a permitir avances de productividad enorme y avances en la generación de riqueza muy elevadas, ¿no? Los robots, etcétera, generan riqueza suficiente probablemente para que una gran parte de la sociedad pueda dedicar más tiempo al ocio y más tiempo a estar con su familia, a la lectura, a la creatividad. Eso está ahí. Pero eso exige nuevamente políticas públicas de reparto del trabajo, políticas públicas de reparto de la riqueza, y bueno, en cada uno de estos modelos vemos que esa es una posibilidad, pero también otra posibilidad es que sigamos con modelos distributivos tan desiguales que haga que algunos tengan que trabajar no solo 4 días, sino 6 días con salarios de miseria, mientras otros con un día puede que consigan riquezas enormes para poder vivir adecuadamente. Entonces, nuevamente, esto es un tema que dependerá, ¿verdad?, de qué ideas ganan en esta confrontación natural de ideas y de modelos que vamos a vivir. ¿Cuál es el que usted prefiere? Pues tendrá que luchar por conseguir, a través del debate, de la deliberación y del diálogo, que sus ideas sean las que triunfen. Bueno, pues muchísimas gracias desde el Instituto Asturiano de Administración Pública a Manuel Villoria Mendieta por esta interesantísima conferencia, por compartir en abierto con todo el mundo sus análisis y sus reflexiones, y cerramos esta sesión. Gracias. Muchísimas gracias.